Después me fijo si el pedacito que hicimos tenía algo interesante, se los mando también. Aunque sea cortito, ¿sí? No me acuerdo. Sí, estábamos acá. Yo les decía que queríamos definir distancias y les preguntaba si la distancia entre el punto A y el punto B podía ser esta. No, no era de punto medio a punto medio. ¿Y el punto medio de qué? No, pará. Eso es lo que vimos recién. Esa era la definición de base media de un triángulo, ¿sí? La base media unía los puntos medios de los lados. Bien, eso era una cosa y ya está, y no lo vamos a ver hasta que veamos las propiedades. Pero por lo menos lo definimos, por si en algún ejercicio aparece el nombre, ustedes saben que es una base media. Y si no, lo repetimos, no hay problema. Pero no me gusta dejar cosas en el archivo. Ahora lo que yo decía es, la definición de altura está como la distancia de un punto al lado, de un vértice al lado opuesto. Bueno, vamos a definir bien entre todos distancia. Yo digo, la distancia entre dos puntos, ¿la podré dibujar así? ¿No es una recta? Perdón, no es, digamos, vendría a ser el segmento que une el A con el B. Bien, entonces la distancia la vamos a considerar como la menor de todos los recorridos entre dos puntos. Y el menor recorrido entre A y B va a ser precisamente el segmento que los tiene por extremos. ¿Me puede repetir, por favor? Así que ¿Cómo no? Está bien, no hay problema. La distancia entre dos puntos del plano es el menor recorrido entre esos puntos. Es decir, es el segmento que los tiene por extremos. Y si lo repito, no sé si lo hago con las mismas palabras, pero por lo menos sí con la misma, sí, por favor. Con la misma intención. La distancia entre dos puntos es el menor recorrido entre ellos. Por lo tanto, es el segmento que los tiene por extremos. Quiere decir que los dos puntitos son los extremos del segmento, ¿no? ¿Está? ¿O quedó alguna duda? Y si no, tenemos que rebobinar el Zoom. Bien. Eso sería entre dos puntos. Ahora sí, yo puedo tener una recta y un punto exterior a la recta. El punto P. ¿Sí? ¿Cómo tendría que dibujar yo la distancia de P a la recta A? Tiene que trazar una perpendicular, ¿no, profe? Tendría que trazar una perpendicular. A ver, pero ojo, la distancia siempre va a ser un segmento porque yo estoy midiendo una longitud entre dos puntos. Entonces, tengo que elegir un punto cualquiera de la recta y trazar el segmento. Ese punto cualquiera que elijo de la recta, precisamente va a ser lo que llamamos el pie de la perpendicular del punto a la recta. ¿Sí? Este es el pie de la perpendicular del punto a la recta. Entonces, la distancia entre el punto P, ahí voy y lo dibujo porque ahí está, quedó la recta y no es lo que tenemos que hacer.
la distancia entre el punto P y la recta T va a ser el segmento PH. Ahí está. Y es el segmento que tiene por extremos el punto y el pie de la perpendicular del punto a la recta. Vuelvo. La distancia de un punto a una recta es el segmento que tiene por extremos al punto y al pie de la perpendicular del punto a la recta. Bien. Si yo dibujase un segmento oblicuo, el segmento oblicuo precisamente es el que no coincide con la perpendicular. ¿Cómo va a ser este segmento oblicuo desde el punto P a la recta? ¿Mayor, menor o igual que la distancia del punto a la recta? Mayor puede ser. Puede ser, y la tendríamos que justificar. ¿Por qué les parece que PR va a ser mayor que PH? O tiene más recorrido. Tiene más recorrido. Bien. ¿Y cómo podemos justificar que tiene más recorrido? PH, la distancia es menor que cualquier segmento oblicuo. A ver, ¿qué quedó formado ahí en PHR? ¿Puede ser la hipotenusa, profe, de eso? Eso. ¿Qué quedó formado? Un triángulo rectángulo. Claro, por bendito Pitágoras, siempre nos salva, ¿no? A ver, por Pitágoras podría ser, y si no, mira, ello después vamos a analizar que a mayor ángulo se pone mayor lado. Entonces, si acá se forma un triángulo rectángulo, el mayor de los lados de un triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa. Los catetos van a ser más chicos que la hipotenusa, ¿sí? Entonces, precisamente como el segmento oblicuo es la hipotenusa, va a ser siempre mayor que la distancia que va a ser un cateto. Este es sencillito, ¿no? Para justificar. ¿No? Es complicado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Si no, pregunten. Bien. Yo les mandé otro apunte, o no se los mandé a ustedes. No. ¿No? Mandó otro que es 1.8. Ese mandó, sí. Porque como lo mandé la semana pasada, no me acordaba si lo había mandado o no. No, lo que no mandé es lo del triángulo isósceles, que se lo voy a mandar después que lo hagamos, porque si no, lo miran y no me sirve. Lo tenemos que hacer, hay que construirlo. ¿Sí? Bien. Yo mandé este apunte como para que fuéramos leyendo entre todos, porque lo que yo pretendo es que empecemos a demostrar. Si bien lo están haciendo desde el principio del año sin que yo se los dijera, porque cada vez que tenemos que justificar estamos demostrando, lo que quería que empezáramos a hacer un poquito más formal, porque una demostración tiene enunciado, hipótesis, tesis y demo, y lo que más les cuesta es armar la hipótesis y la tesis, es decir, lo que sé y lo que tengo que averiguar. Y cuando tengo que demostrar, uso lo que tengo que averiguar, que si no lo sé, no lo puedo usar. Pero bueno, entonces, todo esto, por más que yo le haga miles de apuntes y escritos, no lo van a poder aprender si no
lo practican. Entonces lo vamos a ir practicando todos de a poquito. ¿Está? Bien. Existen varios métodos para... Esto es una pequeña sinopsis de lo que es una demostración, pero no importa, es lo que necesitamos como para entender lo que vamos a hacer. Existen varios métodos para construir una demostración matemática, los analizarán en profundidad en álgebra 1, supongo que estarán demostrando un montón, o en fundamentos de la matemática, dentro de los métodos formales relacionados con conceptos lógicos matemáticos, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos usando, vamos pensando, son métodos lógicos. Existe una demostración directa, que si sucede algo, entonces consideramos, considerando a la hipótesis como antecedente, había un antecedente y un consecuente, y entonces se cumple la tesis. Por ejemplo, habíamos visto los teoremitas de ángulos entre paralelas. Entonces, si A es paralela a B y T es transversal, y entonces alfa y beta son ángulos alternos internos, entonces estos ángulos son congruentes. Yo sé que tengo las paralelas, sé que los tengo los alternos internos, y lo que no sé eran que eran congruentes. Eso ustedes lo demostraron, usando los correspondientes, ángulos opuestos por el vértice, lo fueron justificando sin ningún problema. Todo eso que fueron usando ustedes, de opuestos por el vértice, de otros ángulos, todo eso son pasos lógicos, porque ustedes ponen digamos, sobre la demostración todos los conocimientos que tienen. Esos son los pasos lógicos que van a llevarlos a poder llegar a decir que lo que no sabían que eran congruentes, eso resultó ser verdadero. Entonces lo estamos haciendo sin todavía ponerlo. Bien, hay una demostración contrarrecíproca que es nosotros negamos la tesis y entonces vamos a llegar a la hipótesis, y también hay una demostración por el absurdo. Supongo que no se cumple, ¿sí? Negamos la tesis y llegamos a un absurdo. Esto generalmente se usa para demostrar paralelismo. Tengo que demostrar que A es paralela a B, y entonces supongo que esas dos rectas se intersecan y que tienen un punto en común, y ahí llego, por ejemplo, que un punto pertenece a una recta que no existe, no sé, habría que ver ahora en cada caso, y eso sería un absurdo, porque contradecimos la hipótesis. Bueno. Entonces vamos a tener hipótesis, todo teorema tiene un enunciado, tiene una hipótesis, en ella vamos a incluir la información sobre lo que nosotros conocemos, o sea, todos los datos salen del enunciado. En la hipótesis vamos a poner lo que sabemos, en la tesis lo que tenemos que averiguar, y en la demostración van a ser los pasos lógicos, ¿sí? Todo lo que vamos sabiendo. Yo quiero que vayamos directamente a un ejercicio como para hacer. Entonces, acuérdense que vamos a tener hipótesis, tesis y demostración. Y ahora vamos a ir a un ejercicio en sí y vamos a ver qué ponemos en cada caso. ¿Sí? Vamos a demostrar el primero, en la punta de triángulos, ¿sí? En el que estábamos trabajando antes, tenemos propiedades del triángulo isósceles. Después vamos a hacer la mediatriz y la bisectriz. Propiedades del triángulo isósceles. Hay que enunciarlas y demostrar las propiedades específicas. Yo tengo un apuntecito, hermoso, divino, que lo encuentro. ¿Sí? Las propiedades del triángulo isósceles dicen que en todo triángulo isósceles, a lados congruentes se oponen sectores angulares congruentes y viceversa. Ese sería el enunciado. A ver, yo sé que lo estuvimos usando en todos los ejercicios que hicimos. Si los lados son iguales, los ángulos de la base también son iguales. Bueno, pero ahora se
Suponemos que no lo sabemos y lo vamos a demostrar. ¿Me entienden? Lo usamos. Durante todos los ejercicios usamos un montón de cosas que las vamos a demostrar porque para reafirmar los contenidos. Entonces, dado el triángulo isósceles ABC de base a C, demostrar que BAC, que son los ángulos opuestos de la base, a los lados, y BCA son congruentes. Bueno, armemos entre todos la hipótesis. Ese es el enunciado. ¿Qué es lo que es verdadero? ¿Qué es lo que sabemos? Son congruentes. Bien. Tenemos AB con... ABC es triángulo. Ah, bueno, pare un minutito. AB es congruente con BC. Ese dato lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Yo en la hipótesis y en todo voy a tener que escribir de tal manera que no tengo el dibujo, ¿sí? Y que yo a partir de estos datos puedo hacer el dibujo. Entonces, yo no tengo el Es dibujo. como si te lo imaginarías, ¿no, profe? Algo así. Es como si me lo imagino. A partir de esto lo voy a poder dibujar. Claro, claro, Entonces, esto me dice que yo tengo dos lados iguales. Puede ser un rombo, puede ser un cuadrado, puede ser un hexágono. Lo que me dice solamente es que tengo dos lados iguales. Necesito poner lo que dijo Nadia, que esto es un triángulo. Lo primero, aunque sea obvio, pero no importa, lo tenemos que escribir. Tengo un triángulo ABC. A ver, si quieren pueden poner ABC isósceles de base a C, o con que pongan los lados congruentes es suficiente, porque si yo digo que estos dos lados son congruentes, queda implícito que el tercer lado va a ser la base. ¿Estamos? Esto es suficiente. Si quieren poner más cosas, las pueden poner, porque después cada vez que demostramos ponemos por hipótesis y ya está todo escrito arriba, así que es mucho más fácil. Bien. ¿Algo más, Los ángulos, pero no sé si es necesario. ¿Pero vos sabés que son iguales? Sí, ¿Por qué? por los lados. Pero mirá. Ángulos. Pero mira, es precisamente lo que tenemos que demostrar. Viste que yo hace un ratito dije, lo usamos un montón, pero ahora vamos a hacer de cuenta que no lo sabemos y lo vamos a demostrar. Yo con este dibujito lo único que sé es que AB y BC son iguales y todavía no sé que los ángulos son iguales. Yo sé que lo tenemos muy incorporado en la cabeza y que nos cuesta pensar de esta manera, pero como son los primeros ejercicios para demostrar, esto es fácil. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me entendés? Esto que vos me decís de los ángulos es lo que todavía no sé y lo voy a poner en la tesis. Ah, eso va en la tesis, profe. Claro, porque es lo que tenemos que demostrar. ¿Sí? Si lo hubieras querido poner en la hipótesis, hubieras puesto que el ángulo BAC se opone al lado BC y que el ángulo BCA se opone al lado AB, como para demostrar que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Pero con que escribas así es suficiente. Lo importante es que esto no lo sé, no lo puedo usar en la demostración y cuando termine de demostrar me va a quedar precisamente demostrado que son congruentes. Bien. Ahora, acá dice, ¿ves? Y triángulo isósceles ABC de base a C. Yo esto se los mando, tranquilos. AB y BC son congruentes, BAC y BCA hay que demostrar que son congruentes, sería la tesis. En la demostración
podemos, como usamos en la, ¿se acuerdan cuando hicimos la demostración de la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Que usamos una recta paralela que no la teníamos. A veces es necesario hacer una construcción, porque así como está esto, la verdad no se me ocurre cómo poder demostrar la congruencia de los ángulos, ¿sí? Entonces a veces necesitamos una construcción auxiliar. En este caso, podría haber usado otra, pero en este caso, yo voy a decir que trazamos la bisectriz del ángulo ABC, que es el opuesto a la base. ¿Sí? Trazamos la bisectriz y todas las construcciones auxiliares que haga, hay que ponerlas, hay que escribirlas, porque así la persona que arma la demostración lo va entendiendo. O la profe cuando corrige entiende lo que hicieron, porque a veces soy maga, pero no tanto. Bien, trazamos la bisectriz del ángulo ABC y esa bisectriz se interseca con el otro lado, con el lado opuesto que sería la base, en el punto M. Hasta ahora es lo único que sé. Si yo trazo una bisectriz, ¿qué puedo saber? Bueno, vamos directamente al GeoGebra. Sí. Que los ángulos ABM y MBC son congruentes. Perfecto, es lo que y sé. que M es el punto medio de AM y MC. No, Ah, no, lo divide solamente el ángulo en dos ángulos iguales. por ahora sé, a ver, por ahora, después vamos a comprobar que lo que decís es verdad, pero por ahora sé que estos dos angulitos son congruentes. Se me acaba, se me cierra, pero no porque se me cortó internet, sino porque se me acaba el Zoom y abrimos otro. Y ya en GeoGebra lo vamos a demostrar. A ver, si yo voy a hacer para... Bueno, ahora sí. Yo tengo un triángulo y le trazo la bisectriz a este ángulo. No tiene por qué este punto ser el punto medio del lado. Okay. ¿Sí? Eso se va a cumplir porque es isósceles, pero no siempre se cumple. ¿Estamos? Mirá, hay nada que ver.